Nuestra bandera es Saludos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo, iglesia, reunión familiar, Confra Floresta Predicando. A todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a nivel internacional, es un honor tenerles. Hoy vamos a comenzar una serie de 4 charlas sobre por qué bendecir a Israel, la importancia de bendecir a Israel. Vamos a comenzar el tema de hoy y respondiendo a esa pregunta, ¿por qué bendecir a Israel? En esta primera instancia va a ser por la promesa de bendición eterna, por la promesa de bendición eterna. Y nos dice Génesis 12, 1 al 9, leo en favor de ustedes, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot, hijo de sus hermanos, y todos sus bienes que había ganado, las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Por qué bendecir a Israel? Por la promesa de bendición eterna. Cuando Dios bendice y le promete a Abraham su bendición eterna a todas las familias, eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. Lamentablemente, por esos asuntos de historia del ser humano en esta era moderna, por asuntos de persecución, de odio a los israelitas, a los judíos, a todo lo que tenga que ver con la bandera israelita, hemos descuidado, por ejemplo, estudiar el Pentateuco. Hemos descuidado, por ejemplo, estudiar la cultura hebrea, que es en el contexto en el que se da el Antiguo Testamento. Hemos descuidado estudiar a Palestina, a Jerusalén, a Israel, que es el contexto en el que se da el Nuevo Testamento. Hemos descuidado todos estos elementos y hemos perdido, lamentablemente, de fondo muchos principios, entre ellos las bendiciones de Dios para todo el ser humano. Bendeciré a los que te bendijeren. Cuando Dios lo llamó a Abraham, Abraham se trasladó por fe de Ur a Harán y finalmente a Canaán. Entonces Dios estableció un pacto con Abraham y le dijo que sería el fundador de una gran nación. No solo esta gran nación sería bendecida, dijo Dios, sino también las demás naciones del mundo serían bendecidas a través de los descendientes de Abraham. Israel, la nación que saldría de Abraham, debía ser un pueblo que siguiera a Dios e influenciara a los pueblos con los que tuviera contacto. De la descendencia de Abraham nació Jesucristo para salvar a la humanidad por medio de Cristo. Todas las personas pueden tener una relación personal con Dios y ser bendecidas tremendamente y eternamente. Estoy dando clases actualmente en el Instituto de la Iglesia y estamos enseñando Pentateuco. Y de las cosas que afirmamos es que Israel se convirtió en esa banda transportadora por donde corre toda la información teológica, histórica, soteriológica, doctrinal, por donde llega hasta nosotros toda esa información. Y con toda esa información, con todas esas promesas, y como dice Pablo en Romanos 12, 1, 2, con base en todas esas misericordias, nosotros podemos destapar el testamento del Antiguo Testamento y, a falta de 1, 2, el testamento del Nuevo Testamento, y como testadores, hijos del Padre, redimidos por Cristo y siendo santificados por el Espíritu Santo, acceder a esas promesas, acceder a las bendiciones propuestas a Abraham.
Por eso cuando rechazamos el Pentateuco, rechazamos el Antiguo Testamento, rechazamos a Israel, nos quedamos en el contenido del Testamento y como testadores no podemos acceder a esas bendiciones y contar con Dios a favor de nosotros. Dios prometió bendecir a Abraham y hacerlo grande, pero había una condición. Abraham tenía que obedecer a Dios. Tendría que dejar su hogar y sus amigos y viajar a una tierra nueva, donde Dios le prometió que construiría una gran nación a partir de la familia que le daría. Abraham obedeció, dejando su casa por la promesa de Dios de bendiciones mucho más grandes para su futuro inmediato, mediano y a largo plazo hasta nuestros días. Quizá Dios está tratando de guiarlo a un lugar donde usted pueda serle más útil y servir mejor. No deje que la comodidad y la seguridad de su posición actual se haga perder el plan que Dios tiene para usted. Es decir, ¿por qué bendecir a Israel? Pues porque hay una bendición garantizada, hay una promesa garantizada y pero eso no es así fortuito, no es solo conocer la información y ya, querido amigo, queridos seguidores de nuestros contenidos teológicos de la iglesia, no funciona así tan automático. Abraham para acceder a las promesas del Padre, Abraham para acceder a las promesas de Dios, tuvo que hacer sacrificios, salir de la comodidad de su tierra, salir de la comodidad de su cultura, salir de la comodidad de sus tradiciones y llegar a una tierra totalmente forastera para él, etcétera. Y creo que nosotros también tenemos que pagar un precio para acceder a las promesas del Padre a través de Abraham hasta nosotros como familia. Pregúntate de pronto qué es lo que tienes que sacrificar. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo a través de por donde iba la promesa para él y para toda su descendencia hasta nosotros. ¿De qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar para que Dios haga llegar esa bendición hasta nuestras vidas? ¿Qué comodidad, qué confort estamos dispuestos a dejar a un lado para buscar al Señor mientras pueda ser hallado? En otras palabras, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Hay que hacer sacrificios, muchas veces sacrificios materiales, muchas veces sacrificios académicos, muchas veces sacrificios de lugares, muchas veces sacrificios de economía, muchas veces sacrificios emocionales, etcétera, etcétera. Todos esos sacrificios, ¿qué es lo que logran? Demostrar que usted y yo tenemos al Creador en primera instancia. Así como Abraham accedió a las promesas del Padre y a las bendiciones de Dios, nosotros también tenemos que sacrificar para acceder a esas promesas de bendición. Por eso es importante bendecir a Israel. Y que conste que la palabra bendecir a Israel es genérica. En otras palabras, y por ser esta la primera charla, también quiero afirmar que bendecir a Israel es conocer a Israel, estudiar historia de Israel, estudiar la cultura de Israel, conocer el Antiguo Testamento lo más que se pueda, con buenos profesores, buenos teólogos, buenos pastores, buenos maestros que nos enseñen. Todo eso es bendecir a Israel. ¿Por qué? La banda transportadora por donde corre la promesa de Dios hasta nuestros días eternales. Dios planeó desarrollar una nación con gente que llamaría suya, mi pueblo, la niña de mis ojos, le dice Dios a los profetas que Israel es la niña de mis ojos. Que uno se pone a pensar, ¿qué permite? Uno cuando permite que algo toque la niña de los ojos de uno. Nunca. Si algo tiene una reacción rápida de milésimas de segundos, es sentir que algo va a entrar al ojo y uno cierra inmediatamente y protege la niña, por la pupila, porque eso es vital pues, para la dignidad de uno poder seguir viendo. Creo que Dios también quiere mirarte como la niña de sus ojos a ti y a mí. Esa promesa, esa bendición, ese testamento que nos quiere alcanzar hasta hoy. Llevó a Abraham de la tierra impía y egoísta de Ur a la región fértil de Canaán. El que Dios haya llamado a Abraham lo pasó de lo peor, lo pasó a lo mejor.
donde se podía establecer una nación moral y entregada a Dios, a pesar de que era pequeña. Canaán fue el punto central de la mayor parte de la historia de Israel y el surgimiento del cristianismo. Este pequeño territorio que Dios entregó a un solo hombre, Abraham, ha tenido un impacto tremendo en la historia del mundo. Estamos viviendo en estos días tiempos muy complicados, ¿sí? Guerras, rumores de guerras, un país ataca a otro país, la Organización Mundial de la Salud se queja porque se han violado todos los principios de paz, de dignidad humana, la OTAN se mete por un lado, la ONU grita por otro lado, la Organización de Estados Americanos, o sea, todo el mundo se está metiendo en lo que yo denomino geopolítica internacional escatológica. Y ojo, porque Israel es fundamental, siendo pequeñita como el ombligo de la tierra, y no se ha pronunciado porque hay muchos intereses de por medio, pero Israel es clave en todos estos procesos. Y la bendición de Dios para que llegue a todas las naciones no va a ser fácil. No va a ser fácil, va a haber que guerrear. Es interesante que una de las cosas que sucedió con toda la descendencia de Abraham es que cuando ellos llegan a tierra prometida, a Canaán, ellos no llegan a una, a una llanura con unos ríos totalmente vacíos, no. Habían pueblos que había que conquistar. Había pueblos con los que había que luchar, había pueblos con los que había que negociar, había pueblos con los que había que pelear. Y es duro decirlo hoy en día con todas las situaciones que ya sabemos de derechos humanos y dignidad, paz y las reglas que hay de las guerras. Pero para aquella época el simbolismo es que si tú y yo queremos tener las bendiciones, las promesas de Dios para Israel a través de Abraham hasta nosotros, también tenemos que luchar, también tenemos que dar la pelea, pero en este caso espiritual. San Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades en los lugares celestes, que están organizados en legiones, están organizados en grupos, están organizados de una manera tremenda, principados, gobernantes, etcétera, y todo espiritual. Hay que pelear. La bendición se logra luchando. Está prometida, está garantizada, está pagada por Jesucristo, prometida por el Padre, garantizada por el Espíritu Santo, pero tenemos que luchar por esa bendición prometida. Vamos a ir concluyendo y quiero entonces recordarles que en esta temporada de este mes vamos a hablar de por qué bendecir a Israel. Y hoy estamos hablando de que hay una promesa de bendición eterna para ti y para mí. Vamos a concluir. Entonces la promesa de bendición para los que bendicen a Israel no es un asunto terrenal o material solamente, sino que trasciende la misma eternidad para todos los que crean en las promesas de Dios para su pueblo amado. No es una bendición material y espiritual aquí, temporal, no. Es que lo tremendo es que es una bendición y una promesa eternal por siempre y para siempre. Lamentablemente el odio y la furia del emperador Tito, que destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, sigue tan campante hasta nuestros días, donde muchos siguen odiando o menospreciando al pueblo de Israel, a los judíos. Pero aún más triste es saber y conocer cristianos que también menosprecian a Israel. No profundice en esta parte de la bendición, pero hay que decirlo. Hay que decirlo y me salgo aquí de nuestro púlpito porque quiero hacer más énfasis. Dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esa es la segunda parte, ese es el otro 50% de esta realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, consciente o inconscientemente, por ignorancia o por intencionalidad, como sea, con el tema con Israel. Porque, por Dios, si no lo aprecio ni lo acepto, cuidado con odiarlo. Cuidado con menospreciarlo, cuidado con darle la espalda, porque la promesa es clara, categórica y contundente. O recibes bendición o recibes maldición. Y creo que hoy en día hay muchas naciones que se han metido con Israel y hoy están sufriendo calamidades totales porque la promesa se cumple.
En la historia del cristianismo desde Jesús hasta nuestros días, hay quien de forma directa o indirecta han pisoteado el buen nombre del pueblo de Dios. Por ejemplo, el Antiguo Testamento se mira como las historietas de los grandes héroes de la Biblia y no más, sabiendo que es mucho más que eso, es la mitad de las promesas y la doctrina de Dios para los que aman el nombre de su Creador y creen en la redención. Leyendo esta conclusión se me viene a la mente una ilustración que espero explicarla bien y se me entienda bien. Y es la siguiente. Cuando usted va a comprar hoy en día un carro, porque eso es ahora muy moderno, eso tiene unos nombres técnicos, pero me van a perdonar, no los conozco. Cuando usted va a comprar un carro, a usted le dan la opción de hacer un test. A usted le dan la opción de conocer el carro y de subirse en el carro y salir y andarlo 15 minutos, media hora con el técnico a un lado y usted lo disfruta, lo prueba, lo anda todo, se llama un test. Y al finalizar el test, si usted dice, este es el carro, definitivamente este es, lo quiero, lo amo, y compra usted su carro. De alguna manera, Israel es como ese test. Y a veces hay concesionarias que no te venden el carro si no pasas por el test para que te vayas satisfecho. De alguna manera, permítame la ilustración, Israel es como ese test, como esa prueba a través de la cual tú miras ese pueblo y dices, entonces Dios se comporta así con el pueblo que ama. Entonces Dios trata así al pueblo, le cumple sus promesas, lo castiga cuando es necesario. Pero qué maravilla, entonces yo quiero ser parte de ese Dios. Por eso es que Pablo dice que nosotros fuimos injertos en ese olivo para disfrutar de ese test. Israel es como esa prueba, ese primer paso, esa antesala para luego tener acceso al 100% de las promesas y las bendiciones del Señor. Eso me lleva a decirles que por eso es que hoy en día hay tanto creyente y tanto cristiano que no tiene muy clara su relación ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo, porque no han hecho el test. No han conocido Israel, no lo han experimentado, no lo han vivido, no lo han estudiado, no lo han conocido. Y eso deja un vacío muy grande doctrinal. Termino diciéndoles que por los tiempos que estamos viviendo escatológicos hoy en día, sería muy sabio y conveniente cambiar el chip de la religiosidad y dejar de mirar a Israel con desprecio y bendecir mejor al pueblo amado de Dios y epicentro de nuestra redención espiritual por la eternidad y disponernos a recibir las bendiciones de Dios según sus promesas a su siervo Abraham. No estoy proponiendo que nos volvamos judaizantes, no estoy proponiendo que nos volvamos hebreístas, no estoy proponiendo que nos circuncidemos porque entonces las mujeres quedan por fuera, nada de eso. El mismo Jesús y el mismo Pablo dijo, nada de eso sirvió, eso es basura. Lo único que sirve es la sana doctrina delante de Dios a través del Espíritu Santo por redención de Cristo y ser buenos creyentes íntegros con sana doctrina. Vamos a orar y bienvenidos a este tiempo tan espectacular. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las bendiciones prometidas a Israel a través de Abraham. Ayúdanos como pueblo creyente, ayúdanos como iglesia cristiana, ayúdanos como personas, Señor, que estamos interesados en la eternidad, en ver en Israel un ejemplo, un modelo, una ventana, un test por donde podemos ver las misericordias del Padre, como dice Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio racional. No os conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendecimos a Israel. Bendecimos las bendiciones que llegan a nuestras vidas a través de Israel y que la paz y la bendición de Dios caiga sobre ese amado pueblo y caiga sobre la iglesia y caiga sobre nuestros hogares. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima.